Hola a todos, un cordial saludo para todas estas personas que están viendo y escuchando este podcast. Bienvenidos a su programa radial Retos de los Maestros del Siglo XXI. Entonces quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Nelson. Aquí se los voy a presentar. Adelante, Nelson. Ok, muy buenos días. Me place saludarlos en esta mañana. Para mí es un honor estar aquí en este excelente programa. Mi nombre es Nelson Andrés Páez y en el día de hoy los voy a acompañar en este tema que creo que nos compete a todos, es de vital importancia, dado que nuestra labor docente día a día toma un papel mucho más importante en nuestra sociedad. De antemano, Nelson, muchísimas gracias por esta bella oportunidad de tenerte. Gracias por recibir nuestra invitación. Ok, Nelson, entrando en materia, el tema que vamos a tratar hoy es el riesgo de desaparecer si no hay didáctica e innovación en la pedagogía del siglo XXI. Para nadie es un secreto, Nelson, que todos los días los estudiantes se enfrentan a dos tipos de docentes. Los que son innovadores, los que están siempre a la vanguardia de la tecnología, los que están innovando, los que se están enriqueciendo con el conocimiento, y no es un secreto, también ellos se están enfrentando a los docentes que quizás se mantienen en el mismo tradicionalismo, esos docentes que a veces descuidan enriquecer sus conocimientos para desarrollar una clase de calidad. Entonces, te hago la siguiente pregunta, Nelson. ¿Consideras que los profes que desarrollan una clase tradicional están en peligro de desaparecer? Bueno, Fer, interesante tu pregunta y muy pertinente para el tema que estamos tratando. Creo que si algo nos dejó claro la pandemia, lo que vivimos nosotros hace unos años, es que el mundo ha cambiado y está en constante cambio. Entonces pienso que los seres humanos y en especial la educación debe ir a la vanguardia, a la par de los cambios que nos está presentando el mundo. Y uno de esos cambios está precisamente poder hacer una clase de calidad con innovación. Mientras los docentes no evolucionemos a la par y a las exigencias que nos pide el mundo actual con la implementación de la tecnología, con la implementación de las TIC, pienso que sí puede haber un riesgo latente de desaparecer, porque se nos exige a los docentes ir, como lo dije anteriormente, a la vanguardia. No puede ir la educación por un lado, ¿cierto? Y el mundo por otro lado. El docente tiene que ir, ser pionero, ir abanderado en esos cambios que se nos piden en la actualidad. Entonces pienso que si no hay innovación, no hay calidad y por consiguiente sí hay un riesgo latente para desaparecer de estos docentes que no innoven. Bueno, Nelson, déjame agregarte que para nadie es un secreto que después del COVID-19, después de la pandemia, la educación quedó dividida en dos. Nuestro país Colombia no estaba preparado para afrontar una crisis de tal magnitud y sobre todo en el sector educativo. eh, Colombia tuvo la gran oportunidad de transformar la educación, pero por no estar preparados, pues muchos profes fueron muy temerosos a las pantallas, como algunos sí tomaron la iniciativa y empezaron, como lo dice uno coloquialmente, empezaron a neciar, a buscar recursos con tal de ir a la par de esa educación virtual que no es nueva. La educación virtual ya tiene muchísimos años de estar ejecutándose y que lastimosamente con ese choque de la pandemia nos tocó afrontar. Y ahí los profes debíamos asumir un papel de compromiso para ir de la mano con la educación. Entonces es muy importante, ya esto no es algo que es ajeno. La educación está ligada netamente con los recursos educativos tecnológicos. Claro, Fer, totalmente de acuerdo contigo. Mira que por eso es que el papel del docente en el siglo XXI no es aquel docente como se tenía la concepción anteriormente de que era el que tenía el conocimiento y transmitía el conocimiento.
era el que más sabía y era como una biblioteca que almacenaba el conocimiento y se lo transmitía a los estudiantes. En la actualidad no, porque en el siglo XXI es el siglo de la información. Tenemos información en la web, tenemos información en nuestros dispositivos, tenemos información. Cualquier cosa que el ser humano desee saber, conocer, lo tiene al alcance de su mano. Entonces el docente se convierte en un mediador. Mira algo interesante que se me viene a la mente. Ya en la antigüedad, en la edad antigua había un filósofo, Sócrates, que utilizó esta metodología y pedagogía a través de la mayéutica. Sócrates no transmitía el conocimiento. Sócrates era un filósofo que ayudaba, facilitaba a que su discípulo o su interlocutor llegara él a sus propias conclusiones. Yo pienso que se puede aplicar ese concepto en la actualidad. El docente ya no transmite, el docente media, el docente facilita, el docente promueve los caminos, los medios para que el estudiante pueda generar un conocimiento de calidad y más que un conocimiento, estamos en el periodo, en el mundo de las competencias, que ese estudiante pueda adquirir unas competencias que le permitan desenvolverse en su contexto laboral, social, emocional. Entonces pienso que esa es la labor del docente, Fernando. Nelson, ¿cuáles son los retos del educador en el siglo XXI? Bueno, en ese orden de ideas, los retos que tenemos los docentes en este siglo XXI es, uno, actualización. Y actualización implica cambio de mentalidad, cambio de que el docente no está en el papel principal en la educación, sino que el papel principal es del alumno. El alumno es el protagonista, entonces el docente tiene que estar muy bien actualizado, muy bien formado, equiparse de las TIC. No podemos excluir las TIC de nuestro entorno, ya eso se convirtió en algo totalmente necesario y pertinente. Por lo tanto, ya es todo un pensamiento de que en una clase no puede haber un celular, de que en una clase no puede haber una tablet, de que en una clase no puede haber un dispositivo. Son cosas que nosotros tenemos que abrirnos, porque la educación hoy en día hace necesario que utilicemos las TIC en nuestra labor docente. Nelson, para finalizar, ¿qué consejo le darías a los docentes que incursionan en esta labor? Bueno, mis profes, todos los docentes que están iniciando en su loable labor docente, en una vocación, no nos queda otra: innovar, actualizarnos, estudiar, formarnos, dejar que las TIC hagan parte de nuestro entorno laboral. Se hace necesario. Los retos, cómo poder trabajar, estudiar al mismo tiempo, cómo aquellas personas docentes que de pronto no son expertos en la tecnología, que no son expertos en el manejo de una aplicación, en las redes sociales, en un dispositivo móvil, en una tablet, puedan poder aprender a utilizar estos medios y que esos medios nos ayuden a brindar una educación de calidad, que es lo que nos exige el mundo hoy en día. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Sé que tienes una agenda bastante apretada de parte de nuestro programa radial Retos de los Maestros del Siglo XXI. Estamos inmensamente agradecidos por todas estas palabras que nos has brindado en este día. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por participar. Gracias a ti, Fer, por la invitación. Sé que eres un docente que va a la vanguardia y este programa es muestra de ello. Gracias a ti por tu dedicación, gracias a ti por llevar este mensaje a todo el mundo y por permitir que las personas que escuchan tu programa puedan tener información que les ayude a hacer de su día a día algo mejor. Gracias por la invitación, les deseo que tengan un buen día. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Chao, chao.